Blanco y en botella, se dice. Beneficiado suponiendo que el fiscal tuviera las pruebas que alegaba tener. Blanco y en botella, ¿no? O sea, más obvio de eso no hay. Muy bien, cosas del destino. Alberto Nisman fue designado fiscal especial por el caso AMIA, por el mismo Néstor Kirchner, allá en el año 2004. Este atentado, donde murieron 85 personas, es considerado uno de los peores contra los judíos luego de la Segunda Guerra Mundial. Alberto Nisman, de 51 años, estuvo casado hasta hace 3 años y medio con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que se desempeñó en el Juzgado Federal de San Isidro. Con ella tuvo 2 hijas. En su carrera judicial adquirió experiencia como fiscal en los tribunales de la ciudad de Morón, en la provincia de Buenos Aires, durante la época en que sus relaciones con el gobierno eran buenas. Incluso se le llegó a mencionar como candidato a encabezar la Procuraduría General de la Nación. En el marco de la causa AMIA, Alberto Nisman pidió en mayo de 2008 la detención del expresidente Carlos Menem y del ex juez Juan José Galeano. Nisman buscó entonces congraciarse con la presidenta Cristina Fernández mediante la persecución de sus enemigos políticos. En ese momento mantenía buena relación con los Kirchner. El quiebre se dio después, según la prensa, cuando el gobierno de Fernández de Kirchner firmó el acuerdo con Irán en 2013, de cual el fiscal no formó parte. Nisman apoyó los pedidos para que el memorándum fuese declarado inconstitucional y aprobó un dictamen de 500 páginas en el que acusaba a Irán de montar una red terrorista en América Latina. En los últimos meses, la prensa señaló que la presidenta quería remover al fiscal de su cargo, aunque nadie lo hizo público. Según la denuncia hecha el miércoles pasado, Alberto Nisman consideraba que el acuerdo con Irán solo buscaba encubrir la participación de altos cargos de ese país en el atentado de 1994, a cambio de beneficios como la venta de armas a la nación persa o el intercambio de petróleo por granos. En tanto, el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA de Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, es el más sangriento que sufrió la comunidad judía en Argentina, con 85 muertos y cientos de heridos. Hasta hoy nunca fue aclarado. En las 2 décadas que pasaron desde el atentado, causado por un automóvil cargado de explosivos, nunca se logró esclarecer el hecho, al igual que ocurrió con el otro gran atentado contra la comunidad judía en Argentina, la bomba que el 17 de marzo de 1992 destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires y dejó 29 muertos y cientos de heridos. En 1996 se creó una comisión bicameral antiterrorista en el Parlamento, con el objetivo principal de impulsar las investigaciones por los atentados contra la embajada y el AMIA. El 23 de diciembre de 1999, la Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad en ambos atentados del grupo Yihad Islámica, identificado como brazo armado del grupo libanés Hezbollah. La justicia argentina acusó de ser los ideólogos del atentado a 7 exfuncionarios iraníes, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani y el ex agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, además de un libanés sospechoso de pertenecer a Hezbollah. También pidió a Interpol su captura internacional, aunque hasta ahora sin éxito. Muy bien, y leyendo sobre el tema, en una entrevista con la cadena BBC, versión Latinoamérica, en mayo del 2013, el fiscal asegura que Irán está intentando infiltrarse en América Latina con bases de espionaje para promover y llevar a cabo, dice, actividades terroristas en la región. Irán, ¿qué relación con Hezbollah? ¿Y cómo se le puede vincular con este tema? Bueno, lo que hay que decir es, del 94 al 2003 no se investiga seriamente el tema. Menem no le interesa el tema. Por eso este fiscal, cuando es nombrado por Kirchner en el 2003, lo primero que hace es acusar de encubrimiento a Menem, como luego acusa de encubrimiento al actual gobierno. Pero no logra probar que Menem hubiera intentado encubrir los hechos y entorpecer la investigación. Tampoco lo logra en el caso del juez al que acusa de lo mismo. El 2013 él asume la investigación, el fiscal Nisman. El 2006, si no me equivoco, acusa formalmente a dirigentes iraníes, desde exministros hasta funcionarios iraníes que habían estado en la embajada de ese país en Buenos Aires, de ser autores intelectuales de los hechos, y acusa a Hezbollah
partido, Yihad Islámico no es un brazo armado de Hezbollah. Hezbollah como tal tiene su propio brazo armado. No es sabido que Hezbollah actúe fuera de la región del Medio Oriente, pero en todo caso el fiscal Nisman dice que milicianos de Hezbollah habrían sido los autores materiales, mientras que líderes o dirigentes iraníes eran los autores intelectuales. A pedido del fiscal Nisman se emite la orden el gobierno argentino pide a Interpol que emita una orden de detención internacional, cosa que aprendimos con el caso de Martín Belaúnde, una orden roja, o sea, pidiendo que se le detenga, de grado fuerza, y el tema es que como estas personas estaban en Irán y el acusado de Hezbollah fallece, pues el gobierno iraní se niega a extraditarlos, y desde el 2006 al 2013 no hay avance en el proceso porque no hay cómo interrogar a los inculpados. El gobierno argentino en enero del 2013 llega a este acuerdo con Irán para constituir una comisión investigadora independiente. Como Irán todavía no ratifica el acuerdo, la comisión no se ha conformado. O sea, como si no hubiera pasado nada, te digo, ¿sabes? Porque al final digo contigo llevo un acuerdo, pero en realidad nunca lo pongo en práctica. No se ha puesto en práctica, pero el tema es que el acuerdo, desde la perspectiva del gobierno, es producto de que a nivel judicial no se había avanzado nada en casi 20 años. Mi pregunta es, ¿qué pruebas tendrá este fiscal y si realmente se va a conocer? Pero vamos a conversar qué pasa en Buenos Aires con el periodista y analista argentino Marcelo Falac. Muy buenas tardes desde Lima. Marcelo, cuéntanos cómo se está viviendo, cuál es el ambiente, qué se dice de la muerte del fiscal. Bueno, buenas noches antes que nada, gracias por el llamado. Se está viviendo toda esta situación escucho con alguna dificultad, a ver si podemos corregirlo. Sí, pero quisiera que nos cuentes qué es lo último que se está comentando del caso Nisman. Ha dicho la fiscal que se toma con mucho cuidado el tema que si fue o no un suicidio inducido y que el arma no pertenecía al fiscal. Así es, el arma no pertenecía al fiscal. Todo indica que le fue prestada por un allegado, por una persona que trabajaba con él en la investigación, por temores sobre su seguridad, y la hipótesis que se está investigando más firme es la de un suicidio inducido. Efectivamente, se ha constatado, por lo menos de manera preliminar, que no hubo ninguna otra persona en el departamento del fiscal Alberto Nisman y que efectivamente entonces su deceso se produjo como efecto de un suicidio. Lo que se investiga y no se descarta es si alguien pudo haberlo extorsionado, presionado de esta manera o inducido para que tome esa determinación. Sí, Marcelo, cuéntanos y sobre las pruebas, ¿qué se sabe? Él iba a presentar pruebas muy importantes el día de hoy. Hay una persona de confianza del fiscal que las va a presentar por él. ¿Qué se sabe de ellas? Bueno, en rigor esas pruebas ya están en poder del juez de la causa. Lo que iba a ocurrir hoy era su presentación frente a los diputados en una comisión del Congreso. Lo que hay que decir claramente es que la muerte de Nisman no bloquea de ninguna manera la aparición de estas pruebas. Esto es muy importante porque, por supuesto, que aquí hay todo tipo de especulaciones sobre un posible rol de sectores allegados al gobierno en estos episodios. Lo que hay que decir es que el gobierno está tremendamente perjudicado por esto, con lo cual realmente las sospechas que puedan apuntar a un suicidio inducido por parte del gobierno nacional como forma de encubrimiento son bastante inciertas. Insisto, el sector más complicado por esto, el que peor parte saca de todo esto es el gobierno nacional. Sí, ¿cómo está la presidenta Cristina Fernández? Se hablaba que quizás iba a dar una declaración, no hay silencio. La reacción, hemos conocido las declaraciones de Timerman, también de Capitanich. ¿Se sabe que si ella va a hablar? Ella se mantuvo en silencio, públicamente se ha mantenido en silencio, pero en rigor desde hace algunas semanas ella se está recuperando de una fractura en su tobillo izquierdo y no ha tenido prácticamente apariciones públicas desde ese momento. Por supuesto que la gravedad de lo que está pasando hace que exista
expectativa muy fuerte respecto de cualquier pronunciamiento, y diría que también un deseo muy fuerte de parte de la población de que esto se produzca. No hay indicio de que esto vaya a ocurrir en las próximas horas. Sí hablaron ministros importantes del gobierno, sí se expresaron legisladores del oficialismo, pero hay que entender que la situación es muy incómoda para el kirchnerismo, no solo por la muerte del fiscal, sino por la interna en los servicios de inteligencia que se está ventilando, en rigor desde hace tiempo, pero sobre todo y con mayor fuerza en las últimas horas a partir de la denuncia del fiscal Nisman. Al parecer, la inteligencia argentina estaba partida en dos y había un sector que fue el que motivó estas escuchas que llevaron justamente a la denuncia. La posibilidad del suicidio inducido puede apuntar tanto a sectores perjudicados por la denuncia de Nisman como incluso a sectores que la han motorizado, pero es muy pronto para decir esto, y lo que hay es una gran incertidumbre y una enorme conmoción en la sociedad argentina. Muy bien, muchísimas gracias a Marcelo Falá, que es periodista argentino y también ha analizado con nosotros ese tema, Farid, porque al final la gran perjudicada va a ser Cristina Fernández, que la van a relacionar siempre con el tema de la muerte de fiscal. Entonces habría que probar que, lo decía Jorge Lanata hoy, ¿no? Suicidio asistido es, estamos hablando de alguien que te presiona de una manera para que te quites la vida, ¿no? Te amenaza, no sé, con matar a toda tu familia si es que no aprietas, o sea, lo ponen de una situación que pueda suicidarse, aparentemente decidido por él, ¿no? Pero que hay alguien que lo está presionando o, no sé, pues chantajeando, ¿no? A ver, el fiscal mismo dijo en televisión hace poco que ha tenido amenazas personales durante años. Ya. ¿Por qué se quebraría justo en la víspera de presentar una denuncia tan importante? Si ha resistido tantas amenazas durante tanto tiempo, es raro, pues es raro, ¿no? O sea, entonces, digamos, no queda sino especular. Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia de que alguien trató de inducirlo al suicidio, por ejemplo, amenazándolo? Puede ser una hipótesis, pero una hipótesis es solo eso, una presunción de algo que pudo haber ocurrido. No, tampoco queda claro que, por ejemplo, haya recibido llamadas cuyo contenido pueda ser... claro, no se sabe, ¿no? Si eso ya la fiscal ya lo dirá, pues, ¿no? Pero eso se verá más adelante. Es muy temprano para tratar de derivar conclusiones sobre la base de la poca información con que contamos ahora. Claro, pero lo cierto es, y lo ha dicho el periodista que hemos entrevistado, es que las pruebas están, ¿no? Y al parecer se van a, no sé ya cuántos se van a conocer, eso sí, yo no sé. Pero si la muerte del fiscal no cambia la naturaleza del caso, porque la evidencia ya estaría dentro del expediente judicial, luego entonces la hipótesis de que el gobierno tenía interés en verlo morir se desmorona, porque o sea, si la evidencia existe ya en un expediente judicial, esa evidencia puede ser presentada en un proceso judicial independientemente de que la presente el fiscal Nisman o no. Su muerte no cambia ese hecho. Claro, pero ¿a quién beneficiaría si no es al gobierno, digo yo? No, digamos, suponiendo que haya alguna confabulación, el beneficiario parece ser el gobierno. La pregunta es si hubo una confabulación, porque cabe la posibilidad obviamente de que haya sido una decisión autónoma del juez la de cometer suicidio. Difícil, ya no sé, pero vamos a ver qué sucede. Hay muchas preguntas, al final igual con casos tan conocidos en los cuales se suicidó y después se comenta que fueron los servicios secretos que mataron en el caso en los Estados Unidos con conocidos artistas. Vamos a ver qué pasa en este tema. Vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con Cuba. Congresistas norteamericanos arribaron a La Habana para reunirse con disidentes. Y también desde Venezuela, el presidente Maduro dice que la gira que realizó por más de 10 días fue muy provechosa. Volvemos.